Un bloque de masa 3 kilogramos es empujado hacia arriba contra una pared por una fuerza P que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es de 0.25. Determine los posibles valores para la magnitud de P que permitan que el bloque permanezca estacionario. Primeramente, vamos a hacer el balance de fuerzas de este objeto. Tenemos la fuerza P, que tiene un ángulo de 50 grados. Además, tendremos el peso del objeto empujándolo hacia abajo, con una magnitud igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Podemos descomponer la fuerza P en sus componentes X y Y. La componente en Y dirigida hacia arriba y la componente en X dirigida hacia la derecha. Además, como tenemos la componente en X de la fuerza empujando al objeto hacia la pared reaccionará con una fuerza normal que apunta hacia la izquierda y tiene la misma magnitud de la componente en X de la fuerza P. Además tenemos una fuerza de fricción, que puede ser de dos tipos diferentes dependiendo del caso. Aquí podemos tener dos escenarios. Si la componente en Y de la fuerza P es mucho más grande que el peso del objeto, entonces el objeto intentaría moverse hacia arriba. Pero si la componente en Y de la fuerza P es inferior al peso del objeto, entonces el objeto tendería a moverse hacia abajo. Primeramente vamos a suponer que la componente en Y de la fuerza P es mayor al peso. Entonces, la fuerza resultante entre estas dos empuja hacia arriba y por lo tanto la fuerza de fricción va a empujar hacia abajo. Como el problema nos pide el caso en el cual el bloque permanece estacionario, es decir, que no se mueve, entonces la suma de las fuerzas debe dar igual a 0. Y como estamos evaluando el movimiento vertical, entonces la suma de las fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Tenemos la componente en Y de la fuerza con signo positivo, el peso con signo negativo y la fricción también con signo negativo. Vamos a recordar que la fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, donde la fuerza normal tiene la misma magnitud que la componente en X de la fuerza P. Ahora vamos a sustituir los datos que conocemos. La componente en Y de la fuerza P se obtiene con la magnitud por el seno del ángulo, que es 50 grados. Para el caso del peso, la masa es 3 y la gravedad es 9.8. Y para la fricción tenemos un coeficiente de 0.25 por la componente en X de la fuerza, que sería la magnitud por el coseno del ángulo. Todo esto debe dar igual a 0. Vamos a tomar el peso, 3 por 9.8, que es 29.4, y lo pasamos sumando a la derecha. Y ahora, como tenemos los dos términos a la izquierda, con la magnitud P multiplicando, la podemos factorizar. Ahora vamos a hacer operaciones. Seno de 50 es 0.766 y el coseno de 50 por menos 0.25 es menos 0.161. Hacemos la resta del paréntesis y la pasamos dividiendo a la derecha. Nos queda que P es igual a 29.4 entre 0.605, que es igual a 48.59 newtons. Entonces, en el caso en el que la fuerza de fricción apunte hacia abajo, la magnitud de P debería ser igual a 48.59 newtons para que el objeto permanezca estacionario. Sin embargo, tenemos el otro caso en el cual la fuerza de fricción apunta hacia arriba, y este sería el caso en el cual el peso del objeto sea el que dirija el movimiento de este bloque. Lo único que va a cambiar con respecto al caso anterior es que esta vez la fricción apunta hacia arriba y tiene signo positivo. Entonces, desarrollamos el problema exactamente igual, únicamente con signo positivo en la fuerza de fricción. Entonces nos va a quedar P que multiplica 0.766 más 0.161 es igual a 29.4. Pasamos dividiendo esta suma y nos quedará que la magnitud de P en este caso debe ser igual a 31.72 newtons.